Apocalipsis 14, versículo 1, vemos un grupo de gente, 144,000, que tienen el nombre de Dios y de su Hijo escrito en su frente. ¿Qué es el nombre en la Biblia? El carácter. Entonces, finalmente eso se va a cumplir y escrito está. Ahora, que nosotros vamos a ser parte de ese pueblo o no, va a depender si lo creemos o no lo creemos. La incredulidad es lo que nos separa de estar en ese pueblo. Y la incredulidad es por lo que estamos aquí. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Gracias te damos, oh Dios, porque hoy nos has traído acá, has colocado en nuestros corazones la necesidad de venir a adorarte, alabarte y a escuchar tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu, Amén. ya que Él es el único que puede grabar o hacer permanecer esta palabra en nuestra mente, o sea que en nuestro corazón. Así que nos consagramos a ti y abrimos nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a tratar de avanzar rápidamente. Un gusto verte, Joana. Tranquila, dale, tranquila. Mire, mami, te pido el favor que le colabores allá. O si te quieres hacer acá, yo te colaboro. Tengo allí la Biblia. Para que me colabores, por favor. Voy a tener que pasar un momentico. Tranquila, no me pasa. Bueno, Joana, como te dije, un gusto verte. La vez que vine llegaste y aquí estás de nuevo. Aquí sigues, mejor dicho. La gloria sea del Señor. Y bienvenido, Manuel. Un gusto escuchar todo lo que has dicho, hermano. La gloria sea del Señor. Entonces, un gozo siempre estar acá, en este lugar, como dijo Luz Ángela. Este es un lugar agradable, un lugar hermoso del que se siente la hermandad. Es preferible, yo siempre digo, las congregaciones pequeñas son preferibles a las grandes porque la confraternidad es mayor. Entonces, por eso siempre es bonito estar. Hay mayor comunión, mayor entrega. Ok, a ver, aquí este no es. Ok. Bueno, mis hermanos, hoy le dije a Luz Ángela que cuando preparando la prédica y cuando escuchando lo que hablaba esta mañana, veo como Dios enlaza todo. Amén. Definitivamente. Tal vez pensarán, porque yo siempre llego, cuando me toca predicar, yo estoy en la semana pensando, Señor, dame, y no es hasta el viernes que viene la palabra, porque el Señor prepara, porque tal vez hay un mensaje para toda la congregación, tal vez hay un mensaje para una persona específica, pero la obra es de Él. Y bueno, y precisamente lo que dijiste, este lugar está porque Dios lo levantó. Amén. Y así permanecerá hasta que Él lo determine. Amén. No debemos de fallecer. Y precisamente hoy el mensaje viene hablando de la misión. De eso vengo a hablar. ¿Dónde conseguimos la misión evangelística, hermano? Mateo. En Mateo. Ajá, ¿Mateo qué? Ajá, Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leerlo, por favor. ¿Alguien que lo lea? 28, 18 al 20. Esa es la lectura bíblica. 28, 18 al 20. 28 al 18 al 20. Alguien que lo lea. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano, un mensaje claro, un mensaje directo, y no es algo opcional, ¿cierto? No. Dice, por tanto, id. Es una orden, es algo imperativo. Pero es imperativo ¿por qué? ¿Será que las cosas de Dios son mandatos u obligaciones o son cosas que Dios mismo pone en el corazón de las personas? O sea, Dios pone. Es un mandato, pero cada uno decide y lo quiere hacer. Así es. Y la hermana Guay dice, o nacemos para ser misioneros o somos ¿qué? Nada. Y vemos ejemplos de esto en toda la Biblia. Vemos que lo estudiamos ya en Marcos, el endemoniado gadareno.
Cuando Dios lo liberó, cuando Jesús lo liberó, él quiso irse con Jesús, pero Jesús le dijo, no, quédate y cuenta cuántas cosas ha hecho el Señor por ti. O sea, le dio una misión. También lo vemos en la mujer samaritana, ¿cierto? Cómo ella dejó el cántaro allí, que fue lo que fue a buscar el agua y se olvidó de agua, se olvidó de todo, y dijo, fue a contar cuántas grandes cosas porque había conseguido ¿a quién? Al Cristo, al Mesías, a la fuente de vida. Entonces, vemos que por eso es que el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. Pero entonces vamos a empezar analizando nada más estos 3 versículos. Fíjense, dice el Señor, empieza diciendo en el versículo 18 del capítulo 28, déjeme llegar ahí, no ha llegado todavía. Él empieza diciendo, para dar la comisión a nosotros, que somos su iglesia hoy, toda potestad, ¿cierto? Eso es lo primero que dice, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. O sea que hay poder allí. Sí. ¿El poder de dónde? Todo el poder del cielo. O sea, ¿qué poder hay en el cielo? ¿El poder de qué? De su palabra. Que dice y es. Eso es lo que nunca debemos perder de vista, hermano. Toda potestad me es dada y que viene dado por la palabra de Dios, en el cielo y en la tierra. Entonces ahí sí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí está la otra promesa. Y yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces vemos, hermanos, yo siempre hago las prédicas o la escuela sabática o como sea, haciendo preguntas, porque esa es la manera que aprendemos. O sea, porque son preguntas que cuando llegan a nuestro corazón, nosotros decidimos responderle. Esa es una manera de que eso quede grabado allí. Entonces, fíjense, ¿qué ha pasado con el cumplimiento de la promesa? Con el cumplimiento de la misión, perdón. O sea, todavía estamos aquí. Significa que la misión aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque dice, y será predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y vendrá ¿qué? Y Cristo viene, que es lo que estamos esperando, ¿cierto? Estamos esperando a Cristo que venga. Ya yo lo he dicho varias veces, creo que aquí yo no estoy cómodo en este mundo ya. Queremos irnos a casa, porque vemos tanta maldad, tanta desigualdad, tanta situación. Le decía el hermano, nuestro corazón está en angustia por la situación de Venezuela. Es algo inevitable, somos humanos. O sea, vemos tanta injusticia y tanta maldad y parece el clamor del Salmo 37 se compararía. ¿Por qué los malos prosperan y los justos quedan apocados? Simplemente la voluntad de Dios, los planes de Dios, no los entendemos, pero los aceptamos, porque sabemos que Dios está haciendo algo. Entonces, pero es normal, pero continuamos aquí en este mundo y vemos injusticia y continuaremos viendo ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, porque estamos en un mundo donde hay pecado, donde hay maldad. Lamentablemente, pero Jesús ya nos dio la esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Yo he vencido al mundo y es allí donde está nuestra esperanza. Entonces, fíjense, ¿qué limita el cumplimiento de los objetivos? Uno, la falta de recursos, ¿cierto? No podemos ir porque no tenemos cómo. La falta de compromiso. Hermanos, esta tarde tenemos obra misionera y ¿quiénes se presentan? 1 o 2. De una congregación de 30, 40. Falta de compromiso. Y la última, falta de lugar apropiado para hacer la preparación. Entonces, fíjense, podemos nosotros poner ejemplo de eso a nuestras vidas. Todo esto se aplica a nuestras vidas también. Nosotros nos hemos propuesto metas y objetivos. Algunos lo hemos alcanzado y otros no lo hemos alcanzado, por las mismas razones. Algunas veces falta de recursos, ¿cierto? Yo en mi caso, yo tengo una casa en construcción, o tenía, pues, o sea, porque quedó como el 75% en construcción allá en Venezuela. ¿Por qué? Porque se acabaron los recursos. O sea, no hay recursos. Entonces, ahí puedo. Gente que se pone a estudiar una carrera por falta de recursos, no la puede determinar. ¿Ok? Y trabajos que nos proponemos y de repente no son los recursos que esperábamos y quedan a la mitad de esos planes. Entonces, para realizar la obra de Dios, todos estos factores también inciden igualmente, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando la obra de Dios se va a llevar a cabo,
nos preguntamos, ¿y los recursos dónde están? ¿Cierto? ¿Dónde están las personas? Señor, manda obreros a la mies es mucha y los obreros es poca. O simplemente no estamos preparados o no hay lugar para la preparación. Pero todo esto, hermanos, tiene la respuesta en lo que Jesús dijo al principio. Todo esto ya está subsanado, todo esto ya está cumplido, todo esto está hecho, porque Jesús dijo que toda potestad le ha sido dada ¿en dónde? En el cielo. Y en la tierra. Entonces, ¿están los recursos? Sí, claro. Por supuesto que están los recursos. De que en el cielo hay almacenes. Amén. Bienvenidos, hermanos. Están llegando unos hermanos ahí. Ok. Ajá. Ok. Entonces, en el cielo están todos los recursos disponibles para que la obra se lleve a cabo. Y los recursos van a estar allí para aquellos que por fe los reclamen. Vimos el testimonio, ¿cierto? Que la muchacha dijo, me llamó mucho la atención. Exactamente, fundadora de iglesia, ya había fundado 6 y esta es la 7ª y les aseguro que ella no va a quedar allí. Eso va a ser hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque en su corazón está ese sentir, ese deseo de que Cristo venga y ella está haciendo la misión. Vemos que así eran los discípulos, era su pensamiento allí. Entonces vemos que los recursos están allí y ella dijo algo muy claro allí. Esto no lo va a comprar nadie más, sino porque ya Dios decidió que esto fuera para la obra del Señor. Entonces no tenemos que tener dudas, hermanos, que ya Dios hizo todo para que esas preguntas que nosotros hacemos, falta de recursos, falta de personas, o la preparación, sea hecha. Pero ahora pregunto, fíjense, todos los poderes del cielo están disponibles para que se cumpla la obra de Dios, cuyo fin, ¿cuál es el fin de esta obra, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Únicamente salvarnos? ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Para responder esta pregunta debemos responder primero por qué se inició todo esto. Se inició por un conflicto que se generó ¿dónde? En el cielo, en el que la palabra de Dios quedó como en entredicho. ¿Por qué? Porque Lucifer logró convencer no a pocos, a 1/3 de los ángeles. ¿Y cuántos ángeles son? Miriadas de miriadas. Entonces los argumentos definitivamente fueron contundentes. Entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Porque su gloria debe ser ¿qué? Repuesta o exaltada. Todo lo que se hace en todo el universo es para la gloria del Señor. Entonces vamos a ver un versículo que más o menos lo captura, pero que lo que nos dice, todo lo que se hace para la gloria de Dios. Vamos a leer Mateo 5, del 14 al 16, para que veamos aquí algo interesante. Y dice así, Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de todo? La gloria de Dios. Y si nos queda alguna duda, vamos a Isaías 43:7 para que veamos para qué nosotros existimos, para qué Dios nos dio vida, para qué nosotros estamos caminando y aún respirando en este lugar. Y dice así: a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, mis hermanos, todo lo que respire, alabe al Señor, todo lo que respire, glorifique al Señor, porque para eso es que fuimos hechos. Y entonces, otra pregunta, ¿cómo glorifica a Dios entonces la predicación del Evangelio? Porque parece que el fin es único, es salvarnos. Entonces, por eso hacemos del Evangelio y de la Biblia un libro antropocéntrico, de que se concentra en el hombre, solamente es para nosotros, y no es así. Lo que está en juego en el universo es la gloria del Señor, y es ello, exactamente, reivindicar su carácter, y es ello
lo que debe motivarnos a nosotros. Por eso está este lugar aquí. Amén, amén. ¿Ok? Para eso, para la gloria de Dios. Porque a pesar de que aquí hay muchas familias, tal vez hay otros cristianos que también adoran al Señor, este es un lugar que Dios estableció como un sitio de oración para la gloria de su nombre. Amén. Así como el templo de Israel, que también era para la gloria de Dios. Y vemos como Jesús, lo que sucedió y que lo convirtieron. Ok. Entonces, ¿por qué entonces el cumplimiento, la predicación de este evangelio glorificará a Dios? Sencillamente, hermanos, porque se cumplirá su palabra. La palabra de Dios está empeñada. Y Él dice, y Él manifiesta que Dios es amor. ¿Tenemos duda de ello? No, ¿Por qué? porque no hay evidencia. Ajá, ¿y cuál es la evidencia mayor? Pues la salvación y la muerte de Jesús. Gloria a Dios, que dio a su Hijo unigénito en propiciación o en sustitución por nosotros, por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces vemos que el plan de salvación, hermano, está manifestado de una manera explicativo en Efesios 1, capítulos 3 al 14. Eso no lo voy a leer porque ya ha sido bastante largo, o sea, ya estamos sobre la hora también, pero pueden leerlo. Ahí está todo el plan de salvación y dice por qué se hizo. Y empieza diciendo, bendito sea el Dios el Padre, porque nos bendijo con toda bendición. Bienvenidas, mis hermanas, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes, se empieza diciendo allí. Y entonces en ellos vemos, mis hermanos, cómo se cumple fielmente lo que Dios ya dijo en Génesis 3:15, que fue el protoevangelio o la primera predicación del evangelio. ¿Quién recuerda, sin leer la Biblia, qué dice Génesis 3:15? Sin ir a la Biblia, ¿quién lo tiene en la memoria? Génesis 3:15. 3:15. Es la primera vez que se predicó el evangelio en la Biblia. 3:15. Pues no es cuando le dice Abraham. No, no es Abraham. Él dice así, hermanos. Si quieren lo buscan para que estemos seguros. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Exactamente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, fíjense, hermanos. La sentencia que había tenido, que tenía que sufrir Adán y Eva, ¿era qué? La de muerte. La muerte. El día que de él comieres, Ciertamente morirás. ciertamente morirás. Pero ¿qué se ejecutó allí? ¿Qué empezó a partir del momento en que empezó el pecado? ¿Empezó la qué? El plan de salvación, empezó la gracia, porque el plan de salvación que explica Efesios 1, del 3 al 14, se hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Adán fuera creado. Entonces vemos que ya Dios tenía un plan para que cuando el hombre pecara, porque muchos dicen, no, que si el hombre pecara. No, mi hermano, no es que si el hombre pecara, porque la presciencia de Dios sabía ya que el hombre iba a pecar, porque Él sabe el fin desde el principio. Entonces se elaboró un plan para solucionar esa situación desde antes de la creación del mundo. Entonces ahí surgen varias preguntas que no vamos a llegar ni no las vamos a tratar de responder, porque lo revelado es para nosotros y lo oculto es de Dios. Entonces, no nos podemos poner a especular, no, que pasó esto, Él lo permitió. No vamos a caer en eso, porque eso sería contradecir la palabra de Dios y caeríamos de su gracia, indudablemente. Entonces, fíjense, hermano. Ahora, ¿cómo finalmente se va a llevar a cabo esto que dijo Dios en Génesis 3:15? Nosotros vemos, hermano, cuando nosotros no vamos a ver ahorita Apocalipsis 12, vemos que entran en el juego estos 4 personajes otra vez. El dragón, la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Están en juego. Pero en Romanos 16:20 vemos este versículo reflejado y respondido de una manera precisa y al punto. Vamos a leer Romanos 16:20 para que ustedes vean cómo se cumple la palabra de Dios al predicar el evangelio, y entonces el carácter de Dios es ¿qué? Glorificado, porque vemos que su palabra es ¿qué? Cierta y verdadera. Y tiene el poder de ¿qué? De santificarnos, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, fíjense, Romanos 16:20
dice cómo se va a cumplir esto. Que Dios dijo ya en Génesis 3:15, que empezó la gracia. Cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, que sobreabundó la gracia. Primer pecado, se proclama el reino de la gracia. Y entonces fíjense, 16:20. Para ver, Romanos 16:20. Aquí está. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo Génesis 3:15? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Cristo. Pero ¿quiénes son los que van a aplastar finalmente esa cabeza? Pues el pueblo de La iglesia. La iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha empeñado y ha dicho que Él va a reproducir el carácter de Cristo en su iglesia por medio de la predicación del Evangelio. la gloria. Exactamente. Entonces, cuando se cumple la palabra de Dios, Dios es glorificado. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ok. Ok, bueno. Lo más rápido posible. Vemos, hermanos, en Job, cómo se presentaron los hijos de Dios y vino también Satanás. Y Dios dijo que Job tenía un carácter como perfecto, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá Dios pudiera decir eso de cada uno de nosotros y nos ponga como ejemplo. Pero ¿qué dijo Satanás? No, pero es que ¿cómo no va a ser Job así si tú lo tienes consentido? ¿Cierto? Y entonces vemos lo que sucedió, pero Job pasó la prueba. Y entonces, ¿qué pasó cuando el universo o los hijos de Dios que estaban reunidos en ese concilio vieron que Job de verdad era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué sucedió? Fue que glorificado, porque se cumplió lo que Dios había dicho, a pesar de que de la prueba en que se sometió a Job, porque yo creo que ninguno de nosotros ha pasado la prueba de Job. Porque el Señor nunca va a permitir que seamos probados más de lo que podamos resistir. El Señor sabía Amén. que Él podía pasar esa prueba y por eso lo permitió. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, vemos que eso es para la gloria de Dios y vemos cómo en el cumplimiento, en Romanos 16:20, vemos cómo Dios es glorificado porque la misma iglesia, por medio de la palabra de Dios y la gracia de Cristo, que es el poder de Cristo, es la que se va a encargar de aplastar la cabeza de la serpiente. El mismo Dios de paz, por la obra de ¿quién? De su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. No dice los ángeles va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí no dice eso. No dice Tomás, no dice la hermana, no dice el hermano. Dice el Dios de paz. Es Él el que lo va a hacer. ¿Pero a quién va a usar? A usted y a mí. Amén. O sea, Él viviendo en nosotros, entonces cobra sentido Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo en mí. Entonces, así es como se va a manifestar y por ello es que la iglesia debe cumplir esta misión y por eso es importante mantener este lugar aquí. Amén. A pesar de. Amén. A pesar de. Entonces, fíjense. Ahora, ya vimos que Dios va a ser glorificado, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Por qué? Por nosotros. Porque su palabra sí lo dice y ya, por fe. Por la fe, Abraham sacrificó a Isaac cuando se había visto que le había dicho que ese iba a ser la descendencia, era el único hijo que tenía, era el hijo de la promesa, pero Dios se lo pidió y Abraham se lo ¿qué? Se lo dio, porque él sabía que si Isaac moría, algo iba a hacer Dios y la promesa se iba a cumplir, así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué aún no nos hemos ido? ¿Será que aún falta tiempo, hermano? ¿Creen ustedes que es por falta de tiempo? No, ¿verdad? ¿Aún no ha habido los recursos para poder predicar el Evangelio a todo el mundo? No, ¿por qué? Porque Dios dijo que toda potestad le había sido dada, o sea que los recursos, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Entonces no los recursos. ¿Será porque la iglesia no está preparada? Sí, es porque la iglesia no está preparada. Exactamente. Amén, gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué la iglesia no está preparada? ¿Por qué no hemos cumplido la misión nosotros? Porque ya Dios, Jesús nos prometió, ¿cierto?
Toda potestad es dada. Entonces, cuando nosotros vamos a tocar una puerta, no debemos hacerlo con temor. Ay, ¿será que me abren? ¿Será que no me abren? Ay, que me da pena, que si voy, que si no voy, que no, mejor no voy porque me van a ver feo. No, mi hermano. Toda potestad es dada a Jesús. Y él también dijo, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? O sea, que cuando sale usted a tocar una puerta, ¿quién va con usted? Jesús. ¿Y con poquito poder? No, con mucho poder. Con toda la potestad ¿de dónde? Del cielo y la tierra. Y entonces, ¿por qué la iglesia no ha cumplido la misión? Una sola respuesta, hermano. La misma por la cual Israel tampoco cumplió la misión. Por eso es que cuando el hermano decía que las promesas son condicionales, si se pueden cumplir o no, es tremendo, hermano, y eso nos debe mover el piso. Debería movernos el piso, deberíamos clamar al Señor por su misericordia, porque nosotros no sabemos si estamos en ese grupo ya, precisamente por no haber hecho la misión, porque es el mismo pecado de Israel, hermano, la incredulidad. Eso es lo único que separa a la gente de Dios, no creer a sus promesas. La incredulidad es el pecado que no permite que se cumpla la misión y es el que nos lleva al pecado imperdonable, porque si no creemos en un Dios, ¿cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo vamos a pensar que estamos escuchando la voz del Espíritu si no creemos? Entonces vemos, hermano, cómo vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a la historia, porque vemos que lo sucedido en Israel es el tipo, y nosotros somos el ¿qué? El antitipo. Entonces vamos al Éxodo, vamos a hablar rápidamente, vemos que Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería esclava 400 años en Egipto y luego él vendría a liberarlos. Y Dios cumplió su promesa, vino y los libró, ¿cierto? Los sacó de la tierra de Egipto. ¿Podía haber salido Israel por su propia cuenta de Egipto? Nunca. ¿Cómo unos esclavos se van a rebelar contra un ejército? Y el ejército mejor preparado de la tierra. Imposible. Exactamente. Pero Dios hizo todo para que estos fueran librados. ¿Okay? Dios lo hizo todo. Pero entonces vamos a llegar a Éxodo 19, eso sí lo vamos a leer, vamos a Éxodo 19 rápidamente. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Vosotros visteis lo que hice con el egipcio, como os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de santos. Estas son las palabras que diréis a los pueblos. Amén. ¿Ok? Entonces vemos, hermano, cómo Dios, antes de decir las palabras, oigan bien como lo dice el Señor, estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Él no dijo, estos son los mandamientos y lo que ellos tienen que hacer para poder ser parte de mi pueblo. Lo que Dios pidió fue Que guardaran su pacto, oyeran su Shema. Fíjate que el primer y gran mandamiento, que lo hablábamos ahorita en la lección de escuela sabática, es la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor. Entonces, la misma palabra que usó Dios para decir, oye Israel, que es Shema, lo dijo aquí. Shema Israel, oye. ¿Qué entra por el oír, hermano? ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Entonces, ¿qué era lo que estaba pidiendo el Señor al pueblo? Fe. Tengan fe, oigan mi palabra y atesoren este pacto en sus corazones. Ya eso lo he dicho aquí. Este pacto no estaba escrito en tablas de piedra. Este pacto estaba pasado verbalmente de generación en generación. Y lo puedo comprobar con la Biblia. Voy a dar una sola comprobación en Génesis 39, cuando José estaba siendo asediado por la esposa de Potifar. José huyó y le dijo claramente, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Haría este gran mal acostándome contigo. Se usa una palabra específica, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y el pecado, la única definición bíblica es infracción de la ley. O sea, que la ley ya existía. No estaba escrita en tablas de piedra, hermano.
estaba escrita ¿en dónde? En sus corazones. En el corazón. Y eso es lo que precisamente Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero ¿qué dijeron ellos? Éxodo 19:8, todo lo que tú digas haremos. Dios no estaba diciendo que hicieran absolutamente nada. Dios les había dicho, tengan fe y estas palabras van a ser una realidad. En esto ya estaba escuchando una prédica muy interesante que hablaba de esto. Y entonces cuando nosotros analizamos el tiempo verbal en el que están escritos los mandamientos, implica claramente que no son ordenanzas ni prohibiciones. Porque ninguna ordenanza usted ve, por un ejemplo, en una piscina, no correrás alrededor de la piscina, sino no corres alrededor de la piscina en tiempo presente. Esto también es escrito en futuro imperfecto, creo que dijo, no conozco bien las reglas del castellano, pero es a futuro. Y lo único que se cumple a futuro, hermano, son promesas. O sea, si nosotros tenemos fe, Dios va a desarrollar ese carácter, el carácter de Dios que está escrito en los mandamientos, ¿en dónde? En cada uno de nosotros, porque las escribirá ¿en dónde? En el corazón. Y esa va a ser nuestra manera de vivir, de obrar. No tendremos dioses ajenos, no robará, no tal, porque la palabra de Dios está empeñada. Y eso es lo que va a glorificar a Dios. Adelante, mi hermano. Yo quería decir también que nosotros siempre vemos la ley como una prohibición, pero la ley no es una prohibición, la ley es como un cerco de protección, porque el Señor nos está diciendo no haga esto, no haga lo otro. Y la gente siempre toma, nada, es que nada le puede hacer siempre que no haga esto. No, el Señor nos está guardando y por eso la ley debemos de tomarla como ese muro de protección que el Señor ha dejado precisamente para que podamos ser felices. Amén, gloria a Dios. Pero más que eso, es promesas. Dios va a desarrollar ese carácter en usted y en mí, porque su palabra está empeñada, hermano. Es su palabra, mi carácter va a ser desarrollado y se ve el cumplimiento. Cuando leemos Apocalipsis 14, versículo 1, vemos un grupo de gente, 144,000, que tienen el nombre de Dios y de su Hijo escrito en su frente. ¿Qué es el nombre en la Biblia? El carácter. Entonces, finalmente eso se va a cumplir y escrito está. Ahora, que nosotros vamos a ser parte de ese pueblo o no, va a depender si lo creemos o no lo creemos. La incredulidad es lo que nos separa de estar en ese pueblo. Y la incredulidad es por lo que estamos aquí. Entonces, siguiendo, vemos cómo Dios los condujo. Antes de Dios llevarlos hasta aquí, ya Cristo se había manifestado en Israel. ¿Por qué? Se manifestó en Éxodo 16 por medio de él. ¿Qué cayó? El maná. Yo soy el pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. Después dijo, golpea la roca. ¿Y qué salió de la roca? Agua. Y entonces cuando vemos en 1 Corintios, creo que 10:11 o 10:13, dice que y todos bebían de la bebida espiritual que los seguía, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Cristo ya se había manifestado en Israel. Pero aún así, ellos decidieron seguir el camino de la incredulidad. Entonces vemos, hermanos, que esto es cíclico. A Israel llegó Cristo encarnado, la palabra hecha hombre, y fue rechazado también. A la iglesia llegó Cristo, a nuestra iglesia, estoy hablando a nosotros, adventistas del séptimo día. Y Cristo también fue rechazado, y lo vamos a leer por medio de los testimonios. Va a ser algo largo, pero hay que leerlo porque tal vez algunos no lo han leído. Entonces vemos, hermano, lo voy a pasar rápidamente con esto. Israel pasó pruebas, vinieron situaciones, hasta que finalmente llegaron al borde de Canaán. Estaba el Jordán y estaba Canaán, la tierra prometida. Pero ¿qué idea grande se les ocurrió? Vamos a mandar a 2 espías para ver si esa tierra es así como nos dice Moisés, como le dijo Dios a Moisés, si de verdad fluye leche y miel. Los mandaron, trajeron unas uvas, eso lo vemos en Números, no lo vamos a leer por tiempo, capítulo 13, versículos 30 en adelante. Entonces, vemos que ellos llegaron y llegó Josué y dijo, vamos pues, vamos a adelantar, pero ¿qué dijeron? No. Es verdad, la tierra fluye leche y miel, pero hay ciudades amuralladas, hay gigantes, y delante de ellos somos como unas simples langostas. Eso es imposible que nosotros conquistemos esa tierra. Cuando nosotros vemos esta vasta ciudad para predicar el evangelio que nos toca a cada uno de nosotros como iglesia, como creo que el último censo que hizo la asociación nos tocaban como 37 personas a cada uno. Sí, no recuerdo bien,
si no quede corto. ¿Cómo le predicamos nosotros el Evangelio a 37 personas? O a 137, era un número, la relación era prácticamente imposible, un gigante. Pero si nosotros sabemos que toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿lo creemos o no lo creemos? Amén. Entonces, he allí, hermanos, siempre el problema ha sido el mismo. Por eso es que la iglesia no se prepara, la incredulidad. Entonces vemos que este asunto que pasó en Cades Barnea no es un asunto sin importancia, porque el pueblo fue sentenciado allí. Y ahí Dios les dijo que ninguno de los que estaban allí de 20 años para abajo, para arriba, pasarían a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que estuvieron dispuestos a avanzar porque conocían que iban en manos de ¿quién? De Dios. Entonces es Él el que nos lleva porque saben de su poder. Vemos que Pablo nombra esto, hermano, en Hebreos 3 y 4, y dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál voz? Ya que nos está hablando a nosotros como iglesia. La voz que dice, cree a las promesas de Dios, para que Él pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, hermanos, ¿por qué les estoy hablando de esto? Y quiero concentrarme en la misión, porque aún continuamos aquí. Como les dije, Israel fue el tipo, nosotros el antitipo. En 1888, Dios envió un poderoso mensaje a nosotros como iglesia. El mensaje de la justificación por la fe, pero el verdadero mensaje de la justificación por la fe. Y así como en Israel se levantaron dos jóvenes, Josué y Caleb, en 1888 Dios levantó a dos jóvenes pastores para que dieran un mensaje de verdad al pueblo de Dios que había perdido el centro, a los pastores Jones y Waggoner, ¿ok? En el Congreso de Minneapolis, y dio su preciosísimo mensaje a nuestro pueblo para que la misión sea cumplida. Y entonces, en el libro, hermanos, Testimonio para los Ministros, el capítulo 2, que tiene por título Amonestaciones fieles y fervientes, ya va para ponerle brillo a esto, ¿no? Encontramos un subtítulo que se llama El mensaje de la justificación por la fe. Normalmente cuando leemos un libro de la hermana White se leen citas cortas, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de leer todo el capítulo porque no tiene desperdicio, hermano. Y me perdonan, vamos a tratar de concentrarnos en lo que escribió la profeta. Todavía creemos que es profeta, ¿cierto? Claro. Amén, gloria a Dios. El mensaje de la justificación por la fe. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje, fíjense, oigan, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta como en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Aquí marca una diferencia. Estuve mucho tiempo, hermanos, y esto lo digo como testimonio, tratando de entender este mensaje en 1888. Porque cuando lo empecé a leer me parecía que era gracia barata. De que era, aceptas a Cristo y ya todo será cumplido. Y entonces parecía que era lo mismo que predicaban otras iglesias. Pero ¿cómo puede eso ser verdad? Decía yo. ¿Cómo puede ser esto algo real? Y entonces, he ahí la diferencia. Porque cuando nosotros vemos el mensaje de justificación por la fe que aprendió los luteranos, que se predica en la mayoría de las iglesias, que es depender de Cristo, y eso está excelente. Pero ¿qué dicen que pasó con la ley de Dios? ¿Quedó cómo? Abolida. O sea, eso era para Israel. Eso no es para nosotros. Ustedes dicen la ley, ustedes son legalistas y están bajo la ley y cayeron de la gracia. Falso, hermanos. Falso. La justificación por la fe, la garantía es que nos hace obedientes a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús,
Por eso es que en Apocalipsis 3:20 el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué es el mensaje de 1888? Trae a Cristo nuevamente al centro de nuestras vidas, al centro de nuestra iglesia. Saca la ley que había sido colocada allí en lugar de Cristo y coloca a Cristo en el lugar donde debe estar. Y hace que la ley entonces se cumpla. Exactamente. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable, perdón. Ajá. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres. Toda potestad me ha sido dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Okay. Impartiéndole inapresable el don de su propia justicia al desvalido agente humano. Fíjense aquí, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado sentado en el trono para dispensar las apreciables bendiciones del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto eterno que dice Efesios 1:3-14. Los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresarse amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando, oigan esta parte, que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo. Entonces, ¿de qué estaban hablando los adventistas hasta 1885-86? De la ley, legalismo. Tienes que, pero eso no quedó allá. Porque yo bastantes predicas que he escuchado de aquí que dice, tenemos que obedecer los mandamientos. Tenemos que. Cuando a nosotros nos dicen que tenemos que, ¿quién es el que está obedeciendo? ¿Cristo en usted o usted? Y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, eso es legalismo. Pero cuando ponemos a Cristo en el lugar, la ley va a ser obedecida por su obra. Y así es como la misión va a llegar a su fin. Él en nosotros, esperanza de gloria. Entonces vamos a saltar todo este párrafo para seguir. A menos que se haga la contemplación del exaltado Salvador, la gran ocupación de su vida, y por la fe se acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Conocemos ese episodio, ¿cierto? Mientras él miró a Jesús, lo logró. Cuando dejó de ver a Jesús, se hundió. Ha sido el firme propósito de Satanás, ¿de quién? De Satanás. Eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre. Y aquí es donde vengo cuando usted dijo ahora que sin importar que si quedamos solos, Dios sostiene este lugar. ¿Ok? Que si no nos toman en cuenta, Dios está viendo. Entonces, no miremos a los hombres, y sí debemos orar por los dirigentes, pero Satanás se empeña especialmente en ellos para que desvíen la mirada, hermano. Entonces, nosotros debemos actuar según nuestro propio juicio. No. Debemos actuar conforme al Espíritu del Señor. Y el ejemplo nos lo dejó el mismo Dios, Cristo, en la Biblia. Vemos el caso, hermano, de Saúl y David. ¿Qué procuraba hacer Saúl con David? Matarlo. Un enemigo declarado, quería su vida. David tuvo dos oportunidades de acabar con eso. Pero ¿qué dijo David? No puedo poner mi mano sobre el ungido del Señor. Y entonces, todo pastor, nos guste o no nos guste, es un ungido del Señor que Dios ha colocado y le demos respeto. Nos guste o no nos guste sus decisiones. ¿A quién debemos clamar por esa justicia? Es el único juez, hermano.
Hace tiempo, pensando y analizando, meditando en la palabra del Señor, yo pude ver que nosotros muchas veces decimos que en la Iglesia Católica se comete blasfemia, ¿cierto? Porque cuando hombres reciben confesión de pecados y pretenden dar perdón en la confesión de pecados, están blasfemando el nombre de Dios. Pero ¿quién es el juez? ¿Quién es el juez del universo? Dios, Y cuando nosotros nos colocamos en juez, ¿qué estamos haciendo? poniendo en el lugar de Dios. Blasfemando el nombre de Dios también. Entonces, son cuestiones, hermanos, que hay que colocar donde debe ser. Entonces, bueno, mis hermanos, para avanzar aquí rápidamente, voy a leer el último párrafo, les recomiendo, fíjense. Esto es testimonios para los ministros, es el capítulo 2, y el subtítulo, la justificación por la fe. No lo voy a leer completo porque de verdad que está larguito y ya es tarde. Voy a leer el último párrafo. Para los ministros. El capítulo 2 generalmente empieza en la página 91 en la versión electrónica. Fíjense. El que no ama, lo que dijo la hermana de Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ese mandamiento es un mandamiento ¿cómo? Vertical. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no recibo el amor de Dios, no tengo capacidad para amar a mi prójimo. Por eso es que dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Exactamente, porque no tiene el amor de Dios, que es el único verdadero amor en su corazón. ¿Okay? Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esto es el por qué aún estamos aquí. Porque cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando estaban en qué, ¿y qué estaban ellos? En oración, en unión, compartían las cosas unos con otros, se amaban. Unanimidad. Mientras estemos peleando unos con otros, mi hermano, no estamos preparados. Lo decía el versículo para memorizar. Si cuando estás orando tienes algo contra tu hermano, perdónalo. Y les recomiendo ver también el video de la hermana White, que fue grabado en el 2015 en ocasión de la Conferencia General de San Antonio, en el cual ella tuvo una visión después de esto, en lo que dijo lo que pudo ser y no fue. Ya nosotros, hermanos, no estuviéramos aquí. Ya Cristo quería venir. Bueno, Cristo quiso venir desde 1844. No era voluntad que este mensaje en 1888 fuera dado, pero sino que su pueblo se fue para otro lado. Dios los llamó, pero ¿quién sabe qué pasó con este mensaje en 1888? ¿Qué pasó? ¿Fue aceptado o fue rechazado? Fue. Y hoy, También. pero hoy el mensaje, hermanos, ha vuelto y con más poder que en 1888, porque aún hermanos que no lo conocen lo están predicando, aún pastores que se oponen al mensaje lo están predicando sin saberlo, lo que implica que el Espíritu Santo está obrando en su pueblo. Así que mi llamado hoy es, y voy a leer estos versículos antes del llamado para que culminar, ¿ok? Cuando nosotros caigamos en la incredulidad, hermanos, Satanás le tiene temor a eso, porque se va a levantar el verdadero pueblo de Dios, la iglesia triunfante. Amén. Porque vamos a confiar de tal manera en Dios que sin importar cómo, Él va a desarrollar ese carácter. Cuando yo me veo en el espejo, ¿qué veo? Un hombre pecador. Pero si Dios prometió que Él iba a desarrollar su carácter en mí, Él lo va a hacer. Pero ¿cuál es mi parte? Permitírselo hacer. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vienen las partes que dice en Mateo 16:24, no recuerdo en qué parte que Marcos lo dice, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y el Espíritu Santo te va a decir dónde es que te tienes que negar.
ahí viene la parte en que yo me opongo al plan de Dios. No, esa parte no es conmigo. No, esa parte no es conmigo. Entonces, vemos también que en Marcos hemos estado aprendiendo que rechazar la palabra de Dios nos coloca en una situación peligrosa. Porque los que no tienen, aún lo que tienen, les será ¿qué? Quitado. Porque cuando vamos a la verdad y conocemos parte de la verdad, pero rechazamos algo, aún lo que teníamos, les será quitado. Entonces, por eso que debemos avanzar en fe para fe. Entonces, ¿cómo va a ser predicado este evangelio? Luego voy a nombrar nada más los versículos porque no, por el tiempo. Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego, porque en el evangelio de Dios se manifiesta para salvación del mundo. Juan 3, 14 y 15. Estoy parafraseando, hermano. Si yo fuere levantado, ¿a quiénes? A todos atraeré a mí mismo. Y Marcos 1:15 dice finalmente que Jesucristo, después que se levantó el bautismo, dice la manera en que debemos predicar. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. Arrepentidos y creer en el evangelio, dijo Jesús. Entonces, ese es el tipo de mensaje que nosotros debemos dar. Debemos dejar de ver hombres y de dejar, hermanos, como dijo la hermana, como comentamos anteriormente, vemos que hoy para convencer a las personas se predica desde los púlpitos psicología, que debemos hacer esto y tal, coaching, todo lo puedes, todo lo logras, piénsalo y lo lograrás, infinidad de cosas, y la palabra de Dios ¿dónde queda? Por allá relegada. Cuando Pedro dio el primer sermón lleno del Espíritu Santo, ¿qué les dijo a la gente? A ese Jesús que ustedes crucificaron se ha convertido en el Cristo, en el Señor, está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? ¿Y entonces qué haremos? Arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Amén. Eso es el mensaje, hermanos. De aquí solamente se debe predicar la palabra de Dios. Amén. Ninguna psicología, nada de eso, hermano. Así que debemos estar atentos. Pero ¿cómo vamos a distinguir que se está predicando la palabra o no si nosotros no la estudiamos? A la ley y al testimonio. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, avancemos y entonces finalmente, hermano, Dios será glorificado porque habrá un pueblo que será perseguido porque vivirá como Cristo. Amén. Eso viene y viene muy pronto. Y la persecución ya empezó. ¿Y dónde empieza la persecución? ¿Dónde empieza? Dentro del pueblo. Cuando se predican prédicas que quieren levantar al pueblo, ¿qué es lo que generalmente se dice? No lo digas, porque eso causa miedo. Son prédicas que dan temor. Eso es sensacionalismo, una persecución interna. Entonces preferimos predicadores como que levantan el gozo, que dicen tal. No, mis hermanos. Se contenta y amañadita. Exactamente, dormidas ahí. Porque Satanás está buscando eclipsar a su pueblo. Entonces vemos, hermanos, estos versículos y con esto vamos a terminar. Y fíjense algo, hermanos. La semana pasada, en medio de la lección de escuela sabática, digo que Dios reveló, pues. Porque dice cuando los niños se acercaron a Jesús, los discípulos se lo querían impedir, ¿cierto? Y entonces dijo Jesús, déjalos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces dijo, pero ¿cómo de los niños el reino de los cielos? Entonces eso me hizo ir inmediatamente a las bienaventuranzas. Entonces la palabra dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de tu justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vean la relación, ¿qué relación es esa? Pero entonces, ¿dónde más habla de persecución? Entonces cuando leemos este versículo, 2 de Timoteo 3:12, dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo, padecerá ¿qué? Persecución. Entonces, ¿qué nos implica que el reino de los niños, de los cielos, es para los niños y debemos ser como niños? Mis hermanos, Cristo lo que está diciendo es que los niños tienen su carácter reflejado. Los niños tienen el carácter de Dios. Por eso confían en su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos llegar a hacer. Confianza total e ilimitada en nuestro Padre. Fíjense, ok. Todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo padecerá persecución. Estudiamos el costo del discipulado. Mis hermanos, va a llegar un momento, si usted quiere de verdad, si en su corazón y está permitiendo que Dios haga su obra, usted va a ser perseguido. Así como lo fue Cristo, usted también lo será. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros, hay dos maneras en que Satanás nos quiere acabar. Primero con las tentaciones. Si caemos en las tentaciones, ya no hace más, ya nos capturó nuevamente. Somos de él. Si no, nos va a tentar al fanatismo, al extremo, nos quiere llevar al extremo. Lo vemos que lo hizo con Lutero, se creó un fanatismo y se crea también en la iglesia, que por eso hay grupos disidentes que creen que son más santos, entonces hablan que la corporación, que tal y tal, o sea, nosotros somos mejores que ellos. Eso tampoco. Vamos a padecer persecución como Cristo y debemos como Cristo estar dispuestos a ir como oveja al matadero, como usted lo dijo. Hay muchas veces que es necesario callar y aceptar, porque Dios está obrando. Apocalipsis 12:17. Y se llenó de ira la serpiente y se fue a hacer contra quién. El dragón se llenó de ira. ¿Guerra contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las características de la verdadera iglesia: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con ningún otro Satanás se va a empecinar contra ellos, nada más contra este pueblo, que son los que quieren, los que le van a aplastar la cabeza en Romanos 16:20. Apocalipsis 14:12. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué en 14 dice la paciencia? Porque Satanás la está como persiguiendo. Y finalmente, Apocalipsis 18:1 y 2. Y vino un ángel y alumbró la tierra ¿con qué? Con la gloria, porque desarrollaron el carácter de Dios. Y culmino con Hebreos 13, 20 y 21. Me gusta culminar las prédicas siempre con esos dos versículos, porque es una bendición para el pueblo de Dios precisamente. Y dice así: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces el llamado hoy es: ¿quieres ser parte del pueblo de Dios? Cree. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Señor está deseoso de desarrollar su carácter en cada uno de nosotros. No se lo impidas. No quieras hacer tu voluntad por sobre la de Él. No rechaces sus mensajes de misericordia, porque Él está empeñado en llevar un pueblo a la Canaán celestial, y lo va a lograr, contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Amén. No, coloca uno, porque yo tenía uno ahí de que y predicar, pero no recuerdo cuál es el número. Y predicar el evangelio. Vamos a colocar, pongámonos de pie para que descansemos un rato. Usted quiere que aquí coloque. Uy, 12:40. No, pero un himno, pero cantado por como un especial. No, lo quieren cantar ustedes. Pues claro que lo pueden cantar, pero igual es un himno y no que lo cantan. ¿Cuál coloco entonces? A ver, pues diga. ¿Cuál es el que yo te digo? ¿Lo pillaste o no? ¿El qué? Vamos a ver. Yo no. ¿El himno número 10? Bueno, ahora no voy a sacar propaganda porque está molestando. El número 10. Engrandecido sea Dios. Amén. Esperen un momentito, hermanitos, porque es que esto me está molestando. Se pillaron que yo ya no tengo, yo no tengo bloqueados los otros y ustedes me empiezan a molestar. Esto. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegre juntos
a una voz, da gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dan gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. No escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Amén, gloria a Dios. Bueno, oremos para irnos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, porque hoy has hablado en este lugar. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, en tu palabra. Dejar de vernos a nosotros mismos y empezar a verte únicamente a ti. Amén. Para así caminar en fe, en obediencia y en tu palabra, para que esta misión pueda llegar a su fin y podamos ir a casa por fin, Señor, y darte ese abrazo tan anhelado. Amén. Toda honra, toda gloria, Señor, mantén este lugar aquí como punto, Señor, y que más bien este lugar crezca. Y bueno, gracias, Padre, porque has traído tu pueblo acá. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos y llegamos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense, hermano, cuando llegué habíamos 5. Y la hermana Luz Ángela dice: hoy le vas a predicar a Los Ángeles, porque mira, no hay gente. Miren lo que hizo el Señor. La gloria sea de Dios. Amén. Bueno, ¿cuánto le queremos dar gracias a nuestro hermano Tomás por esa invitación que siempre nos hace?